Egunon, ¿sabes cómo se financia tu comunidad? Suele ser complicado entender cómo funciona esto de la financiación de las autonomías, por lo que habitualmente el público tiende a pensar esto en términos de zoco o mercado persa, donde puros y duros métodos especulativos y de negociación política se superponen sobre una sentina putrefacta que nadie quiere explicar, para que nadie lo pueda entender siendo manejos de una élite elevada desconectada de la realidad. Es lo que pasa cuando se usa el viejo lema ilustrado de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y es la actualización para el sistema de financiación de régimen común en España, que es donde vive más del 90% de la población española, que recibe lo sustancial del estado de bienestar, como son sanidad, educación y servicios sociales, mediante el sistema de comunidades autónomas y de financiación del régimen común. Por ello, es fundamental para la vida del pueblo y de cuya explicación y comprensión se les excluye, y debería ser relevante por chocar con la transparencia y los derechos humanos. El asunto está fundamentalmente ligado al tema de los ingresos y gastos del Estado, y es que una cosa es la recaudación y otra el destino final de los recursos. Esto es, que en definitiva, en buena medida, la recaudación la genera el propio Estado, dado que para las comunidades autónomas, 15 de régimen común, solo hay una agencia tributaria, solo hay un modelo donde se dice que Hacienda somos todos a la hora de la declaración de la renta, y eso significa que en un primer momento, en un primer movimiento, salvo determinados tributos e impuestos, el dinero fluye hacia Madrid a velocidad de galope, tras salir de vuestros bolsillos, queridos contribuyentes, y que una cosa son los ingresos y otra los bienes y servicios, y esto tiene enorme vinculación con el hecho de los presupuestos generales del Estado, como se verá, donde la disociación entre el peso demográfico, el peso económico, el peso en recaudación de impuestos, no tiene necesariamente que ver con un equilibrio con el retorno en bienes y servicios emanados de los poderes del Estado, en virtud de sus responsabilidades. Supuestamente, el sistema autonómico se basa en la descentralización y la gestión autónoma de los impuestos o parte para solucionar temas cercanos al ciudadano. Nada más lejos de la realidad. Este sistema de financiación del régimen común, que se funda en la LOFCA, Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, del año 1980, ha sufrido el caos hasta 8 modelos distintos de gestión, siendo el último, supuestamente quinquenal, de 2009, habiendo sido una necesaria revisión en 2014, que no llegó, y otra en 2019, que, aun con el trabajo de expertos, incluso, posiblemente tampoco llegará y tampoco llegó, dado que en ese año se dan las elecciones autonómicas regionales, donde será prácticamente imposible en plena competencia electoral ponerse de acuerdo en nada sustantivo y sustancial, y menos en algo estructural como es la financiación. Y lo fue, sí que lo fue imposible. En realidad es un sistema llamativamente centralizado, donde los impuestos cedidos en buena medida lo son en la suma, no en la recaudación. No te permite hacer en media tarta. El maestro pastelero es el Ministerio de Hacienda, que la hace, y después decide el monto que él solo sabe declarar en parte que corresponde, pero eso no es todo, es más complejo y opaco que todo esto, veremos. Los ingresos tributarios, es decir, los impuestos cedidos, son básicamente el 50% del IRPF, el 50% del IVA, el 58% de los impuestos especiales y otros. Pero aquí entra en funcionamiento lo que se llama ingresos tributarios normalizados,
que es un sistema estandarizado, mágicamente se establece un modelo comparativo de la media de la tributación de las comunidades. Y una vez establecido, el 75% del dinero que ha llegado a esas comunidades o que se ha gestionado por las propias instituciones autonómicas, que puede ser, pongamos, un 5% del total de los impuestos generados en esa comunidad, debe volver a Madrid para integrarse en un fondo común. Desde el gobierno central se decide cuál es la cuantía necesaria para cada comunidad. Y si esto está sujeto a negociación política y partidista entre los gobiernos de esas comunidades autónomas y el gobierno español de turno, pues ese es el pastel. Lo cual supone una pérdida, en tanto que luego hay fondos sectoriales ad hoc creados como el Fondo de Suficiencia o el Fondo de Convergencia. En la devolución de los ingresos necesarios para los gastos que se supone que deben hacer las comunidades autónomas vía sus presupuestos, como son la parte magra del estado de bienestar, se calcula las necesidades desde el centro y se da el dinero que se considera necesario, que puede ser, como en fechas recientes, que para un gasto global efectivo de 108.000 millones se transfieran unos 80.000. Ese déficit estructural se ha compensado con nuevos instrumentos de préstamo que no regalo, aunque ha habido flagrantes incumplimientos progresivos de algunas comunidades, de hasta 216.000 millones en el FLA, el fondo aquel de liquidez autonómica, y similares, dejando el déficit y la deuda de las comunidades en un ahogo intolerable. Y en la práctica, más allá de una quiebra estructural congénita, es una incapacidad flagrante para afrontar sus propios gastos. Es por ello que en la práctica había una autonomía en el gasto que lastró a una serie de comunidades en un gasto desmedido y a una completa ausencia real de autonomía en el ingreso, a diferencia de otros modelos de corte federal o confederal que puede haber en el mundo, dejando el marco autonómico, siendo diplomáticos, cojo en lo sustancial. Este sistema normalizado premia si la autonomía sube impuestos, pues la parte extra recaudada se lo queda a la comunidad. Perjudica en cambio si se quiere bajar impuestos, porque igual tendría que recaudar más dinero para reintegrar el impenitente 75% de la recaudación global estimada que surge de la agencia tributaria, llegado el caso. Por ello, hay completa ausencia de incentivo en competencia fiscal, y sí un premio a subir los impuestos. Es sistémico del propio sistema de financiación, que esclerotiza una dependencia de ciertas comunidades y deja a otras con menos recursos de los que debería, según su renta y recaudación, como son Baleares, Cataluña, Valencia y Madrid. Y el resto de comunidades, 11 del régimen común, estructuralmente son fallidas y están técnicamente quebradas, cosa que no interesa poner de relieve como elemento de un fallo parcial en el propio sistema autonómico, donde la falta de autonomía pondría en flagrante contradicción al sistema, que difícilmente, en base a la nula apuesta por reducir burocracias, aumentar la productividad o impulsar la economía productiva real, mostraría la vía de la incapacidad de una reforma del propio sistema de financiación, en donde la libertad y la libre competencia se abrieran paso en una maraña entretejida que impide, sino ver las bondades del otro sistema, el foral. Si en España hay dos modelos, el de régimen común, que nadie entiende y nadie quiere realmente explicarlo, y que ha fracasado en estos últimos 40 años, y el modelo foral estable que funciona y que es una herramienta que permite la libertad económica, el cumplimiento de las obligaciones con el conjunto y la solidaridad en función del peso sobre el PIB, pues es un modelo que es accesible para el que lo quiera, pero que lo es de riesgo unilateral, sin el paracaídas o la red de seguridad que establece el propio Estado, por lo que en general las 11 comunidades estructuralmente quebradas nunca lo querrán, ni permitirán que otras pudieran adoptarlo por motivaciones obvias. Difícil salir de este círculo vicioso, y por ello, en vez de buscar soluciones, desde el populismo se busca igualar por abajo y terminar con el modelo que funciona, por ese quebrado y arruinado. Por ahora al menos, es una solución sencilla y la fácil de adoptar. Y esto debería terminar. Juan Carlos Pérez Álvarez, 17 de febrero de 2019.
Porque al fin y al cabo, y es un reto que cuando he escrito en los diferentes medios digitales, sobre todo, eh, les he lanzado un reto. Yo soy capaz de hacer en 4 páginas una descripción del modelo foral en cuanto a concierto y convenio, que son prácticamente lo mismo, solamente cambia la terminología, el nombre, el de la etiqueta. Yo soy capaz de hacerlo. Tú eres capaz, no una persona que me lo explique desde el ámbito foral de las 4 hermanas forales, no. Tiene que ser de alguien de una comunidad de régimen común que en 4 folios me exponga y me explique el modelo de financiación de comunidad autónoma de régimen común, evidentemente sin mencionar el sistema foral, sino única y exclusivamente hablando del sistema de financiación de régimen común. Nadie, absolutamente nadie en todos los años que llevo haciendo publicaciones o escribiendo, nadie ha aceptado este reto y lo lanzo para aquel que quiera hacer una descripción en 4 folios o su equivalente en minutos de YouTube, que haga una exposición de cuál es el modelo de régimen común, como yo he intentado hacer ahora, y que me lo defienda. Yo defenderé el modelo foral, porque es justo, equitativo, transparente, honesto y funciona. ¿Qué me dicen del régimen común? Pues ahí está el desafío. Sin más, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.